Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Cuando el pueblo de Israel estuvo por 400 años en una esclavitud, su corazón se empezaron a llenar de muchas cosas de los egipcios. Egipto representa el mundo, pero en su clamor, Dios levantó a un hombre llamado Moisés, que lo preparó por 40 años en el desierto de Madián. Y en ese desierto Dios trató con este hombre sobre un punto específico, era la obediencia. Él tenía que obedecer a Dios, él tenía que caminar y conocer en el desierto porque es ahí donde Dios lo iba a mandar. Era como un entrenamiento al igual que a un soldado es entrenado en los cuarteles, es a través de una obediencia. Un soldado conoce precisamente la palabra obediencia. Él tiene que obedecer, no tiene opciones. Es una sola opción, es obedecer. Así es que Moisés, cuando él vino y recibió un mensaje de Dios allá en el monte Sinaí, ahí se aprecia que esa gloria y esa perfección de Dios, de su santa y poderosa voluntad, cuando le dio los mandamientos, eran algo que debía de obedecer el pueblo. El pueblo debía ser tratado en el desierto primeramente en la obediencia, porque la obediencia a Dios es lo que permite un camino de bendición. No hay otro, hermano amado. Es la obediencia. Definitivamente la fe nos hace caminar hacia Dios. Recuerde que la fe no nos fue dada para pedir cosas. La fe nos fue dada para amar a Dios. Es amar a Dios. Para eso nos fue dada la fe. No para pedir cosas que nos van a satisfacer nuestra carne o nuestra comodidad. Dios nos da esas cosas, pero es a través de una vida de obediencia. La fe y la obediencia no pueden ir separadas. La fe es amar a Dios, la obediencia es permanecer en Él con gozo. Jesús lo dijo, si permanecieres en mi amor, entonces pedí lo que sea. Debemos de permanecer en Él y permanecemos en Él solamente en obediencia. Dios no va a permitir que como rebeldes permanezcamos en Él. Dios no va, hermano, a tolerar la rebelión en su presencia. No lo permitió con Satanás, ni mucho menos lo permitirá con nosotros. La rebelión es algo totalmente abominable para Dios. No se lo permitió a Saúl. La rebelión fue algo que verdaderamente Dios no lo va a permitir. No se lo permitió a Coré tampoco. La rebelión es algo que impide, que cierra la bendición de parte de Dios. Por eso, hermanos, en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 5 dijo: si dieres oído a mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Si obedeces, entonces tú serás mi especial tesoro. Debes de obedecer. Pero ¿qué ocurre hoy en día? La iglesia tiene todo y está predicando sobre todo, pero no está obedeciendo. No está caminando en obediencia. Y eso es la gran tragedia que hoy encontramos dentro de la iglesia. Es que no queremos obedecer. Los hijos no están obedeciendo a sus padres. Por favor, tómese un tiempo y vea usted familias en la iglesia. Si los hijos están obedeciendo a sus padres, difícilmente. Voy a ponerle un ejemplo. Si un hijo está viendo televisión, el padre o la madre le dice: hijo, apaga la televisión que mañana tienes que ir a la escuela. Él no obedece a la primera. Él dice: ya lo voy a apagar. O que termine esto, después lo apago. La mamá empieza a decir a la 1, a las 2, a las 3. Y hasta que ella está totalmente ya enojada, entonces es tiempo para obedecer. Esta es una relación de una familia cristiana promedio. No hay obediencia. Si el papá le dice a su hijo: hijo, por favor trae esto, él no obedece a primera. Él lo hace hasta cuando él quiere obedecer. Yo he tenido la oportunidad de ver niños muy pequeños golpear a sus mamás en su cara. ¿Por qué? Porque así han sido enseñados y su mamá ni siquiera tiene el valor de corregirlo. Simplemente dice: no haga esto. Y entonces empezamos a desarrollar hijos con un espíritu de rebelión. Y esos se rebelan en sus escuelas, no quieren hacer sus tareas, no quieren obedecer a sus maestros. Entonces la obediencia empieza a
hermano mío, a ser un ausente, y la rebelión toma lugar en la vida. Por eso es que este pueblo de Israel debía de aprender la obediencia, porque Dios les dijo allá en el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 2, les dice, para probar, por eso los había caminado en el desierto, para probar lo que había en sus corazones. Pues que solo podemos ser un pueblo a Dios solamente si somos un pueblo obediente. En los últimos 3 capítulos del Éxodo se encuentran 19 veces la expresión como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. 19 veces está en los 3 últimos capítulos del Éxodo. Ellos tenían que obedecer. Entonces en el capítulo 40 del versículo 34 dice, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando ellos obedecieron a Dios. Si Dios les dijo tienen que guardar el sábado, lo tenían que guardar. Eso era para el antiguo pacto. Si Dios dice tienes que venir a la iglesia, tienes que venir. Si tienes que congregarte, debes congregarte. Si tienes que guardar el corazón delante de Dios en santidad y en pureza, debemos de hacerlo. Es obedecer a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, nos vamos en un camino completamente de perdición y sobre todo empezamos a perder las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. La desobediencia, la rebelión es lo peor que puede ocurrir en el pueblo de Dios. La desobediencia es inaceptable en el trono de Dios. Es la obediencia, hermanos. La obediencia, el camino para alcanzar la bendición. Si tú no estás siendo obediente, debes de arrepentirte y volverte a un camino de obediencia a Dios. Señor, yo quiero obedecerte. Si Dios te dice que lee la palabra, tienes que leer la palabra. Si Dios te dice que tienes que orar, debes de orar. Si Dios te dice que tienes que adorarlo a Él, tienes que adorarlo. Si Dios te dice que tienes que ser un ejemplo y un testimonio en tu hogar, debes de testificar de la gloria del Señor. En la obediencia, lo que permite un camino hacia las bendiciones de Dios y hacia una madurez cristiana que te forja el carácter. Es ahí donde el Señor expresa su amor y su misericordia. En los actos de obediencia es donde Dios se goza. Y ahí manifiesta y bendice a aquellos que verdaderamente están obedeciendo a Dios. En el capítulo 9 del libro de Levíticos, la gloria se apareció a todo el pueblo. ¿Cuándo es que sucedió esto? Cuando ellos obedecieron. Es la obediencia verdaderamente el camino que hace que nosotros alcancemos los tesoros del cielo. Estimados hermanos, creo que hoy en día tenemos muy buena predicación en los púlpitos. Y es una buena predicación que nos motiva, que nos estimula, que nos hace verdaderamente reflexionar. Pero queremos un poco más a ser desafiados a que nuestros corazones se den cuenta de que si no es un camino de obediencia, por más promesas que tengamos, no la vamos a disfrutar. Las promesas de Dios no son para rebeldes. Las promesas de Dios no vienen a los desobedientes. Las promesas de Dios son aquellos que verdaderamente tienen en su corazón la determinación de obedecer a Dios, de obedecerles sin condiciones, sin ninguna reserva. Tenemos que obedecer a Dios. Cada hombre que obedeció a Dios fue un hombre que disfrutó de las bendiciones de Dios. Su familia experimentó la protección, la sanidad, la prosperidad por causa de que ellos obedecieron. No hay fórmulas mágicas en la Escritura. Es sencillamente, si tú obedeces, vas a alcanzar las bendiciones de Dios. Si tú desobedeces, entonces las maldiciones vendrán sobre tu vida. Es así de sencillo. Y aquellos hombres que obedecieron, esos hombres que verdaderamente determinaron su vida y su corazón en caminar con Dios y obedecerle, agradaron a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es un verdadero ejemplo, un precioso ejemplo de obediencia. Él obedecía a su Padre cada momento de su vida. Él decía, yo hago las cosas que a mi Padre le agradan. Yo digo las cosas que Él me dice que diga. Y ahí está en la Escritura, Juan capítulo 5, versículo 19, 5, versículo 30. Usted va a leer la vida de Jesús en el Evangelio de Juan. Fue una vida de obediencia. El libro de Filipenses capítulo 2 dice que Él fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Él obedeció. El libro de los Hebreos capítulo 5 también lo dice, que Él fue perfeccionado a base de la obediencia.
Es la obediencia, ese corazón que había en la vida de Jesús, lo que permitía que el Padre se pudiese decir esas palabras que en Él tenía complacencia. Es la obediencia lo que permite que podamos entrar a la vida eterna. Los rebeldes no podrán hacerlo, pero los obedientes van a caminar en eso. Ahora, no podemos obedecer nosotros en nuestra propia carne o en nuestras propias fuerzas. Debemos depender de la gracia y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos va a impulsar a un camino de obediencia en la palabra y en la vida espiritual. Con el Espíritu Santo en nosotros, entonces el nombre del Señor será glorificado si nosotros obedecemos a la palabra y caminamos en un gozo que verdaderamente disfrutemos delante de Dios cuando nosotros seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.